Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, el presidente Mauricio Macri logró finalmente conectarse con Donald Trump, tuvo una conversación de la que trascendió un detalle que parece episódico, parece anecdótico, es importante. Le dijo: espero verte en Buenos Aires en la cumbre del G20 en el año 2018. Es una invitación extraña porque falta muchísimo tiempo, pero seguramente lo que Macri quiso asegurarse es algo que hoy forma parte de la principal preocupación del gobierno frente al nuevo escenario que se abrió con el triunfo de Donald Trump en la elección de los Estados Unidos. Y es que esa cumbre, probablemente la cumbre más importante que se realice no solo en todo el ciclo Macri, sino una de las cumbres más importantes que se va a realizar en la Argentina de todo el ciclo democrático, donde van a estar los líderes más importantes del mundo en el país, se confirme el lugar, se confirme la sede que se conquistó después de una negociación muy trabajosa de la que formaron parte el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, que es el encargado de organizar la parte argentina de esta cumbre, y por supuesto la Cancillería. Se llegó finalmente al contacto con Trump a través de distintas vías. El contacto lo encontró finalmente la canciller, Susana Malcorra. Logró llegar al nuevo presidente de los Estados Unidos a través de una persona extraordinariamente gravitante de su entorno, que es su yerno, Jared Kushner, un desarrollador, como Trump, muy importante en el mundo inmobiliario neoyorquino, que es muy gravitante, fue muy gravitante en la campaña, es el esposo de Ivanka Trump, muy decisivo en el entorno del nuevo presidente. Malcorra logró comunicarse con él ayer. Kushner le dio 3 opciones, 3 horarios para hablar hoy al presidente Macri. Lograron esa comunicación y lo que quiso Macri, antes que nada, es abrochar que Trump no va a modificar la sede de la cumbre del G20 que se va a realizar en el 2018 en la Argentina. Había otra gestión que la realizó José Torello, uno de los íntimos amigos del presidente, su principal asesor en el gabinete de asesores. Torello, a través de un amigo consultor, había logrado el contacto con Felipe Yarlura. Anote ese nombre. Es un desarrollador inmobiliario de la sociedad que hizo en Punta del Este la Torre Trump y que tiene una relación muy estrecha con los Trump, tan estrecha que participó de todas las convenciones republicanas, participó de la campaña de Trump en los Estados Unidos y además del casamiento de Eric Trump, que fue bastante íntimo y se realizó hace pocos meses en New York. Yarlura había conseguido el contacto con Eric Trump. Finalmente Malcorra ganó a través del yerno. Había una carrera para ver quién le conseguía a Macri esa comunicación, tanto que algunos asesores del presidente hasta quisieron que el presidente hable con el hijo de Trump con tal de no perder ese puente. Le dijeron, bueno, si es el hijo de Trump, en todo caso que hable con Marcos Peña, pero el presidente habla con el presidente. Más allá de esos detalles, es un saludo de gente que se conocía y que tuvieron una relación extrañísima. Es una relación muy antigua entre Trump y los Macri, que nació muy mal, nació por un conflicto en un negocio en común. Los Macri fueron expulsados de New York por Trump, una negociación endiablada que la tuvo que llevar adelante Mauricio Macri en nombre de su padre. La negociación iba prosperando hasta que un día Macri no se da cuenta y le gana un partido de golf a Trump. Ese día le dicen, ¿pero qué pasó, Mauricio? Dijiste algo que no correspondía porque todo se arruinó acá de lo que veníamos hablando. No, pero ¿qué hiciste esta mañana? Jugué al golf con él. ¿Y qué hice? Y gané. No tenías que ganar. A partir de ahí se dejó ganar durante 3 partidos. Trump lo bromeaba, decía, este chico se deja ganar pero me gusta igual, y lograron componer el vínculo. Digo esto porque coincide con un artículo del Financial Times del viernes pasado, donde el autor del artículo dice uno de los temas estratégicos de las relaciones exteriores de los Estados Unidos en los próximos años va a ser la hipersensibilidad
egocéntrica del presidente. La poca tolerancia a que se le diga algo que lo hiera en su yo, en su autoestima. Bueno, estos partidos de golf tan lejanos, de finales de la década del 70, principios de los 80, son una especie de muestra anticipada de lo que puede ser este problema. En Franco Macri, no en Mauricio Macri, en Franco Macri quedó un fondo de sospecha respecto de la relación con Trump, a tal punto que cuando secuestraron a Mauricio Macri, y esto lo cuenta gente que intervino en la investigación, apareció en la mesa de investigación un viejo agente del FBI contratado por Franco Macri por la hipótesis de que el secuestro tuviera algo que ver con estos conflictos neoyorquinos. No necesariamente con Trump, tenemos que pensar, pero sí con toda esa experiencia que fue muy traumática. Finalmente, como sabemos, el secuestro de Mauricio Macri tenía que ver con algo mucho más local, que es una banda de comisarios de la Policía Federal. Mauricio Macri intentó rescatar de ese pasado la relación con Trump a lo largo de estos años, lo invitó para la licitación de una terminal de ómnibus en Buenos Aires. Trump le mandó los antecedentes, los recibieron en el gobierno municipal, en la jefatura de gobierno, estamos hablando de cuando Macri gobernaba la ciudad, abrieron el sobre y eran todas fotos de Trump haciendo gestos, monadas. Le dijeron, no, te equivocaste, tenías que mandar los antecedentes de la empresa para la licitación, y Trump aclaró que si esos antecedentes no servían, él no participaba. Señal de que Trump tiene algún tipo de sentido del humor, cosa que mucho no se le ha descubierto durante la campaña. El mismo sentido del humor que tendría, si fuera cierta la anécdota, en el gobierno la cuentan como que es cierta, un aporte de campaña que le envió a Macri para la última campaña presidencial, $5.000. Le dijo, yo te voy a financiar a vos. Bueno, bienvenido sea. Le mandó $5.000. Hay quienes dicen que llegaron en la forma de un cheque que nunca pudo ser cobrado. Vaya a saber qué quieren decir esas bromas, esos chistes. Muy probablemente ahora se recomponga todo eso o se encuadre en una relación Estado-Estado, que es lo que va a pasar seguramente. Torello fue el único miembro de la intimidad de Macri que apostó hasta el último momento que ganaba Trump, más allá de algunos funcionarios que también apostaban a lo mismo, y el presidente de alguna empresa muy ligada al gobierno, una empresa privada pero con mucha participación estatal, que también apostaba al triunfo de Trump. Pero de la mesa chica del presidente, Torello fue el más enfático, y esto también es raro por dos motivos. Primero, porque el gobierno tenía información bastante privilegiada respecto de cómo iba la campaña en Estados Unidos. ¿Y por qué la tenía? Porque una empresa que se llama Cambridge Analytica, una empresa, como su nombre lo indica, británica, fue la empresa que hacía toda la operación de estudio del electorado, lo que se llama el data mining de la campaña de Donald Trump. Tuvo mucho despliegue informativo esta empresa en los últimos tiempos, en las últimas semanas se publicó mucho en Estados Unidos acerca de cómo el comité de campaña de Trump se inquietó mucho por esta técnica de mercado que va a identificar al elector por sus costumbres, cómo usa internet, cuáles son sus redes de contactos, hasta hacerle casi una propuesta a medida. ¿Por qué menciono a esta empresa Cambridge Analytica? Porque trabajó para el PRO en las elecciones del año pasado. Dirigentes muy importantes del PRO hicieron su campaña consultando a esta compañía. Y desde esta compañía inglesa se le fue informando a esta gente del gobierno, del partido oficial, que Trump tenía grandísimas posibilidades de ganar. Ahora, no es esto lo único que sorprende de la baja percepción que tuvo el gobierno de la posibilidad de que Trump triunfe. Hay algo mucho más importante, y es qué significa Trump en la historia de la política americana reciente. Trump es alguien que se presenta como un outsider, alguien que viene de fuera de la política. Le viene a hablar a una clase media que los demócratas por momentos olvidaron, como dice un excelente artículo la semana pasada del analista George Friedman de Stratford, dice, el Partido Demócrata perdió a muchos sectores trabajadores de la clase media que ahora votaron por Trump. No los logró conquistar el Partido Republicano, los conquistó este empresario que aparece hablando en contra de la política. Cuando estuvo Juan Gabriel Tocatlián analizando con nosotros acá en Odisea el primer debate
entre Trump y Hillary Clinton, lo primero que destacó es esto. No era un político republicano hablando con una política demócrata, era un empresario, un señor, si ustedes quieren, de la vida privada, reprochándole a Hillary Clinton la condición de política. En Hillary Clinton estaba la política. En la Argentina pasó algo similar. La crisis del 2001, el fenomenal ajuste que produjo sobre la sociedad el fin de la convertibilidad, terminó generando un estado de indignación muy importante, sobre todo en los sectores medios. La factura de ese estado de opinión la pagó el radicalismo. Y sería imposible entender el ingreso de Macri en la vida política sin esa crisis de representación que hoy todavía tiene consecuencias sobre la vida pública de nuestro país. Macri ingresa a la política como un outsider y como alguien que le promete a la sociedad y sobre todo a los sectores medios redimir a la política de la miseria de las políticas con una racionalidad aprendida en otro lugar, que no es el comité, que no es la unidad básica, que son en todo caso los despachos de las corporaciones, la lógica de las grandes empresas o en todo caso la de la administración de un club de fútbol. Es Trump, es la misma operación, es el mismo lugar y hace una campaña muy similar. Trump hizo una campaña cuyo mérito, diría Jaime Durán Barba, es no haberse dejado tentar por los prejuicios, las interpretaciones, las pretensiones, las aspiraciones, los ideales del establishment, de la prensa, de las empresas, de los analistas, de los políticos profesionales. Nunca se desvió de ese centro que es hablarle a esa clase media, si ustedes quieren, resentida, frustrada, que viene remando desde el año 2008 para tener 5 autos y sigue teniendo 3 autos. No se cumple lo que le habían prometido. Es el mismo fenómeno de Macri, solo que con otra música, o la misma música, pero con otra letra. En todo caso, Macri es un discurso o ejerce un discurso antipolítico que, como dice Pablo Gerchunov, no es antiglobalización. Trump es un discurso antipolítico que le habla a los americanos, o le hablaba a los americanos, eso lo veremos pronto, de aquello que los norteamericanos identifican como la causa de sus males. Básicamente 2 cosas. La incorporación de masas enormes de trabajadores al mundo industrial en China, que hace que muchos trabajadores del mundo occidental pierdan sus posiciones, y la inmigración, ligada al mismo fenómeno que es el desempleo. Ese es uno de los demonios que Trump agitó para ganar las elecciones. El otro, el terrorismo islámico. Macri tuvo un discurso, y tiene un discurso antipolítico, o al menos un discurso de reproche a la forma tradicional en que se ejerce la política, un reproche contra, lo que diríamos en Estados Unidos, contra Washington, pero que no se modula en términos de antiglobalización en materia económica, entre otras cosas, porque ese discurso antieconómico de un país que le reprocha al mundo, le reprocha al sistema, le reprocha a los bancos, a las empresas, a los Estados Unidos al fondo, lo agotaron los Kirchner. En alguna medida, podríamos decir que Trump es una cruza entre el discurso económico e internacional de los Kirchner y la posición política, antipolítica si ustedes quieren, de Macri. Y lo que no sabemos es si finalmente será un Menem, es decir, si Trump empezará a girar respecto de lo que fueron sus posiciones de campaña. Todavía es muy temprano para saberlo, pero hay algunos indicios. Por ejemplo, hoy sabemos quién va a ser su jefe de gabinete. No va a ser Stephen Bannon, que fue su jefe de campaña. Un empresario que tiene un site de noticias muy ultraconservador, muy reaccionario, que bordea el antisemitismo. Lo corrió y va a ser un asesor personal. Al frente de su gabinete va a estar Reince Priebus, que es una figura del establishment republicano ligado a Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes. Es decir, Trump se recuesta sobre la ortodoxia de su partido. Priebus, que va a ser su jefe de gabinete, fue muy crítico de sus posiciones xenófobas respecto de los islámicos, de los musulmanes, y muy crítico de sus posiciones sexistas, es decir, las posiciones
tan reñidas con la igualdad de sexos, tan sexistas que tuvo Trump durante la campaña. Todavía no se sabe mucho de su política exterior. Todavía no se sabe quién va a ser su secretario de Estado. Hoy Trump miró a la cámara en una entrevista con CBS y les dijo: lo que quiero es que mis seguidores paren las agresiones contra las minorías. Empieza a ser de a poco otro Trump. En política exterior sabemos que tiene como asesor a un señor Joseph Smith, de la vieja guardia republicana, muy de derecha, muy conservador, ligado al gobierno de Bush hijo, y que tiene este señor Smith un socio, Michael Socarras, cubano, que va a tener una enorme influencia en la política latinoamericana de Trump. También eso es una incógnita. Sin embargo, sabemos que el primer contacto con un latinoamericano fue hablar con Peña Nieto, el presidente de México, con el que tendrá que recomponer relaciones. El segundo contacto fue con Juan Manuel Santos, con el que habló el miércoles pasado. Con Santos es clave la relación porque se están negociando los acuerdos de paz. De hecho, hubo un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC, y todo eso era bendecido por la administración Obama. Gran signo de interrogación para la región: ¿cuál va a ser la relación de Trump con China? Si Estados Unidos se repliega, es probable que China avance más fichas en Sudamérica, en Latinoamérica, donde hizo su propio acuerdo transpacífico no formal. La relación de China con América Latina ha sido cada vez más activa en los últimos 10 años y ha superado el nivel de operatividad de la relación que ha tenido Estados Unidos con América Latina. En alguna medida el acuerdo de Obama con Cuba pretende cerrar un capítulo o dar un argumento menos a las posiciones antinorteamericanas de la región para equilibrar lo que fue un avance muy intenso de China en la región. ¿Habrá un repliegue de Estados Unidos respecto de China, o Trump, como dice uno de sus grandes asesores en política exterior, Vali Fares, que es el interlocutor de Malcorra en el entorno de Trump, es un hombre de negocios que va a ir a los acuerdos y que va a buscar la estabilidad? Un diario describió a Trump como un hombre que está cambiando hacia el centro. Ese diario, al describir a Trump, rescató este párrafo del discurso que pronuncia Donald Trump el día que gana las elecciones: vamos a llevarnos bien con todas las demás naciones que estén dispuestas a llevarse bien con nosotros. Vamos a tener unas relaciones fabulosas. Quiero decirle a la comunidad internacional que, aunque los intereses de América siempre serán prioritarios, vamos a tratar justamente a todos, a todas las personas y a todas las naciones. Vamos a buscar un terreno común. Nada de hostilidades, asociaciones, no conflictos. ¿Cuál es el diario que describe así a Donald Trump, que cita esta frase? Gramma, el diario del Partido Comunista Cubano, cuando informa sobre el saludo que Raúl Castro le envió a Trump el día de su victoria. Vamos a empezar Odisea, cambiamos de tema, vamos a ir a un diálogo con una periodista, Catalina de Elía, con un fiscal, Federico Delgado, que acaban de publicar un libro interesantísimo, una radiografía de la justicia en la Argentina. Ya empezamos.